junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, el Diario de Córdoba, ya saben, ABC de Córdoba, el Día de Córdoba, también como siempre un vistazo a la prensa digital y como cada jueves nos acompaña en este recorrido Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy las portadas de papel hay mucha OTAN. Saben que hoy concluye la cumbre de los altos mandatarios de los países del Tratado del Atlántico Norte y las portadas de los periódicos de papel, repito, se ocupan de esto sobre todo. El Diario de Córdoba abre con foto para la OTAN y con titular para la OTAN. La OTAN señala a la Rusia de Putin como su amenaza más directa, que para ese titular no hace falta que se reúnan, lo digo yo hace mucho tiempo. Y la foto, la foto de un Joe Biden que parece más chiquito de la calzada, junto a Stoltenberg, y a Pedro Sánchez. El diario ABC, también la foto es para la OTAN declara la Segunda Guerra Fría, titula, con foto para un momento de la cumbre, se ve a Pedro Sánchez, por ahí a Boris Johnson, a Stoltenberg, el secretario de la OTAN, también a Biden, y al final, arriba, una pantalla en la que interviene Volodymyr Zelensky, el presidente del gobierno de Ucrania, que intervino en la cumbre por videoconferencia. El titular para la economía: la inflación se dispara al 10,2%, los expertos alertan de que entraremos en recesión. Ahora hablamos un poco de ese asunto. El diario El Día, la foto de Joe Biden chiquito de la calzada, y la tienen. La OTAN señala a Rusia como la mayor amenaza contra Occidente. Biden, Stoltenberg, secretario de la OTAN, y Pedro Sánchez saliendo de una presentación que hubo, una comparecencia que hubo. También hay titulares en el diario El Día para temas locales, bueno, hay todos los periódicos. El diario Córdoba publicó una foto, la veían antes, para una promoción de Camino Mozárabe de Santiago desde Córdoba, y el diario El Día para la recepción o presentación ayer del Centro de Ferias y Convenciones, Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, que ayer se hizo presentación pública. En Cordópolis, a ver si podemos ver la portada también del digital, habla del agua. El norte de Córdoba se queda sin agua y sin tiempo para conseguirla. Hay varias opciones para resolver el tema del agua. Venimos hablando estos días del problema que van a sufrir los vecinos del Guadiato y de los Pedroches a partir de octubre, noviembre, como muy tardar, si no llueve, y no tiene pinta, y los pantanos que se secan, sobre todo Sierra Bollera, y tres soluciones sobre la mesa, y ninguna de las tres ya va a llegar a tiempo. Ahora hablamos de este asunto. Un juez elimina a un padre el poder decidir sobre su hija por desatenderla durante 11 años, dice también ese titular. También habla de que la nueva PAC, la nueva Política Agraria Común, va a cambiar el paisaje de girasoles en la campiña, y también habla de que 15.000 metros de superficie y aforo de 5.000 personas son el centro de ferias para entrar a exponer, está preparado ya para entrar a exponer. Y también lo ven a Nor, que ha entrado entre los 35 mejores restaurantes europeos según Opinionated About Dining. Bueno, una web que se dedica a esas opiniones sobre la cena, está muy bien. Bueno, el tema OTAN tampoco nos afecta mucho, tampoco ha habido gran novedad en el asunto, lo que se esperaba, esta declaración de que Rusia es el mayor enemigo del mundo libre y que hay que armarse, básicamente lo que esperábamos ya. Sí, bueno, y aparte que ha entrado Finlandia en la OTAN, también Suecia, y que Turquía ha levantado el veto. La OTAN se hace más grande y la OTAN se arma más. Sí, estamos ante una especie de Segunda Guerra Fría, no sé si llamarlo exactamente Guerra Fría, porque en esa época había una contraposición de modelos, principalmente de modelos políticos, de modelos económicos más que políticos. Ahora hay una contraposición yo creo que de imperios, ¿no? No sé exactamente cómo llamarlo, pero creo que sí que estamos ante una carrera por el control de los recursos, viendo cómo estamos comprobando que se están acabando esos recursos. Y todo eso tiene mucho que ver con la inflación desatada, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. En cualquier caso, por acabar con el tema OTAN, parece que, como tú señalabas antes, que en la Guerra Fría, después del año 50, había dos bloques más o menos equilibrados. Viendo el trabajo que le está costando a Rusia imponerse sobre Ucrania,
Claro, pensar que Rusia plantase un órdago a toda la OTAN es impensable, porque claro, si no puede con Ucrania, es verdad que Ucrania es muy reforzado, ¿eh? Ucrania, si no tuviese el armamento que le ha pasado a Estados Unidos sobre todo en Unión Europea, hubiese caído en 3 días. Pero en cualquier caso, hombre, no se le ve el poderío que se le veía en los años 50 o 60. Bueno, incluso en esa época tampoco tuvo nunca tanto poderío, porque es verdad que Estados Unidos siempre fue muchísimo más potente que la Unión Soviética, a pesar de que hemos visto muchas películas y parece que los rusos eran malísimos y superpoderosos y tenían el control de todo, pero siempre tuvieron menos armas nucleares que Estados Unidos, siempre tuvieron menos armamento que Estados Unidos, siempre tuvieron un armamento más antiguo incluso, y también tuvieron menos aliados en el mundo y menos acceso a recursos que los que tuvieron los Estados Unidos. Ahora yo creo que ese desequilibrio es bastante más grande, porque en el Pacto de Varsovia la Unión Soviética incluía pues, a toda Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Incluso a otro tipo de países de Sudeste Asiático. Claro, Alemania Oriental estaba en el Pacto de Varsovia, Polonia, la propia Ucrania, en fin, había grandes países. Por eso Turquía se adhiere a la OTAN, y por eso la OTAN puso aquellos famosos misiles en Turquía, en la propia frontera con la Unión Soviética, que estaba por esa zona. Ahora el miedo no es tanto, que también, por supuesto, a Rusia, sino también a lo que nombraron al final de la reunión, que es China, que es como la gran potencia emergente, bueno, ya no emergente, sino que ya está ahí, que mientras Rusia se la está pegando en Ucrania y Occidente también se la está pegando, entre comillas, con Rusia a cuenta de Ucrania, pues a la chita callando está reforzando su control sobre Asia. Y yo creo que el Tratado del Atlántico Norte, porque así es como se llama la organización de la OTAN, ya traspasa los océanos y ya se va a otro océano, que es el Pacífico. Corea del Sur en la OTAN, o sea que ha traspasado hace tiempo, que ya se fue más lejos del Atlántico Norte. Muy relacionado con el tema del conflicto en Ucrania está el tema de la inflación. Es verdad que ya desde hace unos meses, antes del conflicto, ya se empezó a subir los precios, pero es verdad también que fueron quizás en ocasiones medidas preventivas, porque se veía venir el conflicto. Rusia llevaba tiempo amenazando a Ucrania. Ahora la cosa se ha disparado, como señala el diario BBC, al 10,2%, ya 2 dígitos. Se ha intentado no sobrepasar la barrera del 10%, el mensual, el interanual anda ya en torno al 8%, creo. Y la subyacente incluso, que es cuando se elimina de ahí los carburantes, la energía, está en el 5 y pico %, cifra que no se veía desde hace 30 y tantos años. Sí, yo creo que es el mayor problema que hay ahora mismo. De hecho, por ejemplo, ayer de la cumbre de la OTAN se tuvo que ir Mario Draghi, que hay una foto que ha dado la vuelta al mundo de Mario Draghi hablando por teléfono en el Museo del Prado, porque había una crisis de gobierno provocada precisamente por la inflación. La inflación se lo va a comer, la inflación derriba gobierno, la inflación destruye economía, y la inflación destruye vida incluso, se lo puede comer todo. En Alemania siempre se le tuvo mucho miedo a la hiperinflación, porque se considera que tuvo la gran parte de la culpa, después del crash del 29, de la crisis de la República de Weimar y de la llegada de los nazis al poder. Para ellos es como la peor pesadilla. Pero ahora mismo creo que no se está combatiendo, desde mi humilde punto de vista, con la medida adecuada de la inflación. En todos los manuales de economía te dicen que para que controlar la inflación hay que enfriar la economía. Se han subido otra vez tipos de interés, parece que... Pero claro, el problema de esta inflación es una inflación del combustible. Son los precios del combustible, no son los precios de las viviendas, en este caso. Por tanto, yo creo que una de las medidas que yo estoy echando de menos en Europa, no solamente de este gobierno, es que se le diga a la gente que hay que consumir menos combustible, que hay que consumir menos energía. Esa es, desde mi punto de vista, la única fórmula que tenemos de conseguir rebajar la inflación. Hay una absoluta crisis de demanda, porque tenemos problemas con Rusia, que es el principal suministrador de hidrocarburos y de gas a Europa. Con esos problemas lo que hacen es que Rusia ha cortado el grifo, está desviando su hidrocarburos y su gas a la India y a China, por ejemplo, y Europa no lo tiene, y eso está disparando los precios. Hay un periodo de escasez. Para que esos precios no sean tan altos, lo que hay que hacer es reducir el consumo. Y yo echo de menos pues, políticas públicas de fomento del transporte público, por ejemplo, como ha hecho Alemania, que Alemania ha puesto todos los trenes de todo el país a un bono de 9 euros, y todo el mundo está cogiendo el tren en Alemania. Están dejando de coger el coche. Hay que fomentar el uso del coche compartido para, por ejemplo, la gente que vive en los pueblos y viene a Córdoba capital a trabajar, ¿no? por traerlo un poco a lo local. Hay que intentar evitar
transportes innecesarios que se dan en nuestros municipios e incluso en Córdoba capital. No sé, no tiene sentido coger el coche si vive en Gran Vía Parque para ir a hacer una gestión al centro de Córdoba, que hay mucha gente que lo hace, o si vive incluso en Noreña, que está un poco más alejada, o coge el autobús, o intenta coger la bicicleta, o incluso puede ir andando, porque Córdoba es una ciudad perfecta para ir andando. Yo creo que ese tipo de medidas no se está haciendo. No se está hablando con la gente en plan de, mira, que sí, que va a ser calor este verano, pero en vez de poner a 22 el aire acondicionado, intenta ponerlo a 25, sobre todo porque no se te dispare la factura y porque no aumente el consumo. Las administraciones tampoco veo yo que estén haciendo nada, en plan de, bueno, vamos a ahorrar el consumo energético con medidas drásticas. O sea, ayer, por ejemplo, Sadeco estaba hablando de la sequía, que en Córdoba capital no hay sequía, en el norte sí, pero en Córdoba capital no existe, diciendo que elimina el baldeo. Elimina el baldeo, pero ahora de repente tiramos de otro tipo de vehículos para que necesitan combustible para la limpieza, porque o están los señores estos que van con la sopladora, que eso lleva un depósito de gasoil, o están los vehículos, que también llevan o consumen electricidad, en este caso, que también hay que pagarla, o consumen combustible. Por tanto, yo creo que es un poco lo que estoy echando de menos. Y esto, desde luego, las familias lo están notando muchísimo, pero lo están notando las familias con pocos recursos y las familias con recursos medios. La famosa clase media está notando muchísimo la inflación. Un 10% supone que tus gastos mensuales que tengas en tu casa son un 10% más caros. No solamente la factura de la luz, sino ir al supermercado. Y yo creo que esto va a ir a más. Hay familias que vivían muy ajustadas entre la cuota de la hipoteca, que ahora sube además si la tienes variable, entre los precios de la electricidad y demás. Hay familias que no llegan a final de mes y están empezando a dejar de hacer cosas. En una época además esta en la que se prevé un alto consumo, porque la inflación fundamentalmente se eleva cuando se dispara el consumo. En este caso ahora toca una época mala, tenemos 2 meses, 3 meses por delante donde va a haber mucho consumo, el verano promueve el consumo y no parece que en los próximos 2 o 3 meses vaya a controlarse la inflación. En cualquier caso, hay un dato que siempre se nos escapa. Ayer oí hay unos ganaderos, perdón, unos agricultores que decían que los insumos se le han disparado al 100%, prácticamente el incremento, que costaba 50 céntimos, vale 1 euro ahora, pero que a ellos no les pagan, el producto no les paga más. Pero luego va al supermercado y sí que ha subido también el tomate el 100%, es decir, alguien se está haciendo de oro con esto de la inflación, porque si los agricultores les cuesta más, lo venden a lo mismo, el consumidor paga el doble, hay una parte, un escalón que tiene que estar haciéndose de oro. La historia es maravillosa para entenderla y para comprenderla, porque nos ayuda a conocer mucho de las cosas que nos están pasando. Las grandes fortunas se han hecho en periodos inflacionarios. En el periodo de entreguerras, por ejemplo, se hicieron grandes capitales en Europa, grandes capitales que aún siguen hoy. Por ejemplo, el mejor momento económico de España fue por su decisión de no entrar en la Primera Guerra Mundial. Un momento en el que la inflación se disparó porque el coste de las materias primas de países en guerra en Europa se disparó también, y España tenía esas materias primas. Ahí hubo muchísima gente que ganó muchísimo dinero en ese periodo, y son familias o son empresas cuyos nombres nos siguen sonando hoy. Luego es verdad que también se enriquecieron durante el franquismo, ¿no? Ahora hay algo que también es verdad que echamos de menos, que son atacar a lo que los economistas están llamando beneficios caídos del cielo. Los más claros son los de las eléctricas y los de las petroleras. Las eléctricas están ganando una barbaridades de dinero que no ganaban antes, por cómo está hecho el recibo energético, el tema de la factura de la luz. Pues las eléctricas que tengan hidroeléctricas, pues están cobrando por generar una electricidad que apenas le cuesta dinero a precio de gas. O sea, están ganando auténticas paletadas de dinero. El gobierno ha dicho que el impuesto lo va a poner a partir del 1 de enero, supuestamente con carácter retroactivo. Yo tengo dudas de que eso legalmente se pueda hacer y que se van a gravar esos beneficios. Pero aparte está lo que tú comentas del tema de los insumos. Cierto es que ahora hay que transportar las cosas desde el campo hasta los supermercados y que el litro de gasoil está en 2,20 euros, 2,10 euros aproximadamente. Han subido los costes, pero por supuesto que hay gente que se está aprovechando, pero vamos, sin lugar a dudas, porque claro, ahora todo es inflación y todo es la guerra de Ucrania, y como a ti te va a hacer falta esto para comer, pues ahora te lo voy a subir un 10%. Sí, la inflación preventiva, que también le llaman ahora, cuando yo preveo que me va a subir el producto, antes de que me suba incluso, yo subo el mío para tener un colchón con lo que pagarlo. Si luego sube lo tengo y si no lo sube, pues me echo al bolsillo. Bueno, vamos a temas más locales. El tema del agua que comentaba Alfonso,
de pasada, que en Córdoba no hay problema de sequía, pero sí hay problemas muy serios en los pueblos de la comarca de Los Pedroches y los de Alto Guadiato. Son 80.000 vecinos, 23 municipios creo que son los afectados. Ya saben que ya tienen hecha la cruz, tienen en el calendario una fecha. Si no llueve de aquí a octubre, en octubre, el día que abran el grifo, no va a salir agua. Parece que estamos viviendo el siglo XIX, o sea, sin agua por el grifo, con camiones cisternas repartiendo en las plazas de los pueblos y garrafas de agua para poder lavarse y para poder cocinar. Y lo más curioso es que hay 3 soluciones sobre la mesa. Ahora dicen todo el mundo que no da tiempo. Claro, esto se veía venir, como diría el castizo, no da tiempo porque han empezado muy tarde cualquiera de las soluciones. Ella ya fue un poco el colmo de, no sé cómo llamarlo, cuando la Junta decía que por ahí no entro porque no es mi competencia, aquí sí es mi competencia, sí lo hago, y echándose la culpa al gobierno al otro, la Junta al gobierno, el gobierno a la Junta, Diputación por medio, y al final los vecinos pues no tienen agua. Sí, esto es una historia de lo mal que han funcionado nuestras administraciones los últimos años, principalmente en la zona norte. En la zona norte hay agua, pero no se le puede llevar a los vecinos para que salga por el grifo. En el norte de Córdoba hay una única estación potabilizadora, hay otra pequeñita en Puente Nuevo, que suministra creo que a los vecinos de Espiel, pero es muy pequeñita, pero esa no se puede usar para llegar a Sierra Bollera porque habría que bombearla. La única estación potabilizadora está en Sierra Bollera, como digo. Allí hay un embalse que es muy pequeñito, que tiene unos 40 hectómetros de capacidad y que ahora mismo creo que tenía, ayer lo miré, 6 hectómetros y medio. 6,6 tiene esta mañana, cuando lo he mirado yo. O sea, es una cantidad irrisoria para un verano que se prevé muy caluroso. Sabemos que aproximadamente se pierde 1 centímetro de la mina de agua por la evaporación y porque aparte necesitamos más agua, porque nos duchamos más, porque los animales de Los Pedroches beben más agua, nosotros bebemos más agua. Hay gente que a lo mejor, pues yo qué sé, riega el jardín, se le va a secar este verano. Esos 6,6 hectómetros no sabemos si son todos de agua. Puede que esos 6,6 hectómetros aprovechables sean 4,5, porque lo que hay debajo es limo. O sea, no hemos calculado exactamente esa superficie de agua. Bueno, ahora mismo en Puente Nuevo, que es un embalse muy grande, pero que está a un nivel bajísimo, creo que quedan 40 hectómetros de agua. 45 esta mañana. En Puente Nuevo hay más agua que la que puede retener Sierra Bollera. Y, correcto, por otro lado está La Colada, que es un embalse que se construyó entre 2001 y 2006 para evitar este tipo de problemas, que tiene otros 40 hectómetros de agua. Está al 70%, señala hoy Rafa Verdú en información de ABC. Con esos 40 hectómetros de Sierra Bollera, de La Colada y con los 45 de Puente Nuevo, hay agua de sobra. Hay agua para poner regadío incluso en Los Pedroches, pero el drama está en que esos 3 embalses no están conectados entre sí. La Colada se construyó precisamente para evitar lo que ocurrió en los años 90, que fue una grave sequía en la que en Villanueva de Córdoba solamente había 3 horas de agua al día, era una cosa dantesca, y en la que en la mayor parte de los municipios hubo que llevar camiones cisternas. Pero cuando estalla la crisis del año 2008, una obra que se había empezado, que era la conexión de La Colada con Sierra Bollera, se paraliza, porque no hay dinero para pagar esa obra. Siempre había que recortar y uno de los recortes fue la obra de conexión. La Junta de Andalucía en el año 2020, previendo los problemas que va a haber con el agua, intenta reiniciar esa obra, pero claro, la obra lleva 12 años parada, hay que ver cómo están las tuberías, hay que ver la nueva normativa, hay que hacer un nuevo proyecto, encarga un nuevo proyecto. El nuevo proyecto se está redactando en estos momentos y se lo van a entregar a la Junta de Andalucía en el mes de octubre. Es decir, es imposible que esa conexión entre La Colada y Sierra Bollera llegue a tiempo para el mes de octubre. En febrero de este año, la Confederación Hidrográfica, cuando celebra la famosa comisión de desembalse, en la que se decreta el estado de emergencia y de sequía en toda la cuenca del Guadalquivir, dice que una de las obras prioritarias es conectar Sierra Bollera con Puente Nuevo a través de 36 kilómetros de tubería, que a nadie se le olvide eso, que van paralelas a la carretera nacional 432. Una manguerita, no tubería en condiciones, claro. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? La cota de Puente Nuevo es muy distinta a la cota a la que está Sierra Bollera. Sierra Bollera está en el mismo río Guadiato, pero está unos metros más arriba, y en Puente Nuevo había que construir además una estación de bombeo para bombear el agua hasta Sierra Bollera. En resumen, esos son mínimo 14-15 meses de obra y una inversión de 18 millones de euros. Entonces el propio gobierno se da cuenta de que por mucho que corra no le va a dar tiempo a llegar a este otoño. De manera paralela, el Instituto Geológico Nacional
hace distintas prospecciones de los pedroches para ver cómo están los acuíferos. No hay ningún acuífero, ningún pozo que se pueda horadar que vaya a dar agua suficiente como para alimentar a los pedroches. Y hemos llegado a un punto en el que todas las administraciones saben que es imposible que en octubre, si no llueve, haya agua en los pedroches, pero se están echando las culpas entre ellos, porque por un lado los alcaldes y el PSOE, que es verdad que abandonó la obra en el año 2008, está diciendo, bueno, pero es que esto es competencia ahora de la nueva Junta. Por otro lado, la nueva Junta te dice, bueno, es que nosotros acabamos de llegar y nos encontramos la obra sin acabar. ¿Y por qué no habéis hecho la obra de Puente Nuevo? Y la última solución que se ha aportado, que no lo sé yo desde mi punto de vista como si eso es técnicamente viable, es una toma directa de agua en la colada y meter esa tubería a lo que hay construido hasta Sierra Bollera. Pero la Junta de Andalucía te dice que técnicamente eso es inviable porque ellos no saben cómo está luego construido hasta Sierra Bollera y no garantizan que ese agua vaya a llegar de un embalse a otro. Así que creo que tenemos serpiente de verano, desgraciadamente, pero es una serpiente de verano bastante dramática porque no tiene pinta que de aquí al mes de octubre vaya a llover lo suficiente como para llenar de nuevo Sierra Bollera. Pantano no tiene agua, como decíamos, en la capital la situación es mucho menos dramática. El pantano de Guadalmellato, que es donde bebemos nosotros, está al 45% y tiene 67 millones de litros, 66 hectómetros, con lo cual, bueno, pues parece que no hay problema. Ese pantano solo se usa para el abastecimiento prácticamente y no desembalsa. Hay otros pantanos que desembalsa, por ejemplo, Innájar tiene 230 hectómetros cúbicos, aunque solo está al 23%. Un dato curioso, el pantano de La Breña ha bajado 57 metros de la cota normal a la actual. Por eso veíamos la foto ayer, antes de ayer veíamos una foto en la que se ve la presa antigua. Y yo decía, presa antigua, si no hubiera habido presa nueva, estaría el pantano a rebosar. Y sin embargo ahora nos parece que faltan 57 metros. A este le pedimos mucho más al entorno natural de lo que nos puede dar. O sea, ese pantano, cuando estaba la presa antigua, se derramaría el agua por encima y ahora nos asombra de que falten 57 metros. Es que el agua es bien escaso y no nos cansamos de pedirle más y más al agua y es que no hay más agua ya. Bueno, pero es verdad que es un dato clave. Es la gran diferencia que hay con la sequía de los años 90. Creo que estamos al 22% de capacidad en todos los embalses, sumando todos los embalses de Córdoba, que es una situación en porcentaje, yo creo que peor incluso que la de los años 90. Pero con una diferencia, como tú bien dices, es que ahora tenemos la Breña 2, ahora tenemos el Arenoso, ahora tenemos Vado Mojón, ahora tenemos la Colada, aunque no podamos usarla. O sea, ahora tenemos muchos más embalses de los que teníamos en ese momento. Por tanto, aunque el porcentaje sea el mismo, hay más agua embalsada. Por lo que tú dices, el caso de la Breña es el más claro. Con la cantidad de agua que hay ahora mismo en la Breña, la anterior presa estaría llena. Estaría rebosar, saldría por arriba. Por tanto, sí que puede haber más recursos porque tenemos más capacidad de retención de agua. Y la situación de Innájar es una situación bastante buena, aunque no lo parezca. Está al 22%, pero es que Innájar es tan grande que tiene más de 200 hectómetros cúbicos. O sea, 200 hectómetros cúbicos, para que nos hagamos una idea, una ciudad como Córdoba necesita al año, me parece que son 30 hectómetros cúbicos, ¿no? Es lo que demandamos. Por habitante y día, se calcula que hace muchas sumas, pero sí, realmente con 30 hectómetros se apañaría. O sea, en Innájar hay agua para que todo el sur de la provincia tenga suministro garantizado durante por lo menos 3 años. Y está al 22%. O sea, esa es la cantidad de estos embalses tan grandes que tenemos. Es verdad que la Breña solamente se utiliza para regadío y que probablemente el año que viene no se vaya a poder regar. Pero que la Breña actualmente al 14% tiene 118 hectómetros cúbicos almacenados, que se sale algo por encima, y sin embargo estamos en una situación de auténtica crisis, sobre todo en zonas que ese es otro problema, la redistribución del agua, que por cierto el pantano de la Breña embalsa la misma agua, el mismo agua que Sierra Bollera y que el Puente Nuevo, que el Guadiato, que viene bajando muy regulado, pero que a lo mejor si se hubiese retenido el agua esta agua de la Breña arriba, Sierra Bollera, pues no habría tampoco. Lo que pasa es que se está dejando pasar agua porque hace falta regar, como siempre, y el agua acaba abajo, acaba en la Breña, donde se regula mucho más sencillo que no bajando de la Breña. Creo que aquí también, o sea, de Sierra Bollera, hay un problema también de regulación y de control del agua. Bueno, creo que 88%, no, 82% de los gastos de agua se lo lleva la agricultura. Pero bueno, por otro lado también, muchas veces, yo creo que es injusto, ¿no? El regadío es clave en Andalucía, genera riqueza y sobre todo nos genera alimentos y genera producción. Ahora, ¿qué es lo que se está regando? Que es la segunda pregunta.
Gran parte de lo que riega la Breña son los naranjos de la Vega del Guadalquivir, pero también se está empezando a regar olivar intensivo, que necesita muchísima agua. ¿Necesitamos tanto olivar intensivo? Yo aquí es donde ya me pondría un poco de intervencionista, ¿no? Como lo que contamos ahora de la política agraria común que va a ocurrir con el girasol. El girasol va a dejar de tener ayuda y va a desaparecer porque no es un cultivo que necesitemos. Yo creo que ha llegado el momento en el que tengamos que regular también ese tipo de cultivos que necesitan tantísima agua cuando estamos viendo que las sequías van a más y que es un bien tan escaso. Sobre todo porque estamos en manos de la política europea. Parte del problema que tenemos con la inflación viene de la ausencia de un regulador en España. El Banco Central de España, o el Banco de España, ya no puede subir tipo de interés, lo hace el Banco Central Europeo. A lo mejor haría falta aquí haberlo hecho un poco antes, un poco después, ya no se hace así, y con el campo pasa igual. La política común decide que aquí se plante olivo, que la mantequilla se haga en Holanda, que en Alemania se produzca no sé cuántos, y si hace falta otra variedad, pasa lo que ha pasado en Ucrania, nos hemos quedado sin girasol, nos hemos quedado sin cereal, nos hemos quedado sin colza, sí que llegó, pero poquita cosa. Quiero decir que al final la política que se hace desde Bruselas, pues cuanto más te alejas del territorio, pues más dificultades. Estamos ya fuera de hora prácticamente, un par de asuntos de cultura que no quiero dejar pasar. Ayer se presentó la Feria de Teatro de Palma del Río, que es toda una hazaña, 39 años que lleva la feria, desde aquel proyecto que se inventaron en su día, aquel Ramón López, que era concejal de Cultura, ¿te acuerdas? Y que cada vez tiene más peso y que este año recupera buena parte del formato. Sí, recupera buena parte del formato. Lo que pasa es que creo que han reducido un poco los días y también las compañías que llegan. Son 22 las que vienen. Pero sí, es una feria para conservar, para dedicarle más recursos, porque creo que tiene pocos recursos públicos. Y creo que es tan necesario como, por ejemplo, el Festival de la Guitarra también tiene 41 años. O sea, son todos estos festivales de aquel momento iniciático de la llegada de la democracia a los ayuntamientos, 80, sí, en los que los ayuntamientos querían hacer tantas cosas de cultura, ¿no? Y la Feria de Teatro de Palma del Río responde a eso. Y no olvidemos que por la Feria de Teatro de Palma del Río han pasado todos los actores de España. Todos, son todos, absolutamente todos. Es que no hay ninguno que no haya pasado por allí en algún momento de su vida. Efectivamente. Bueno, pues si tienen posibilidad, vayan a Palma del Río. Hay 6 escenarios, algunos en la calle, los jardines de Reina Victoria, Alfonso XIII, también los jardines donde hay espectáculos en la calle, hay circo, hay títeres, hay teatro, hay danza, muy interesante. Mañana comienza en Córdoba Festival de la Guitarra, como decía Alfonso, celebra su edición 41ª. También otro hito, la verdad que tuvo un momento ahí que parecía que aquello se acababa, con aquella trifulca, recuerdas, con Paco Peña, Guitarra Córdoba, se cambiaron el nombre, pero al final se consolidó también un festival. El año pasado fue un poquito bluff en cuanto a público, parece que no se programó bien o no se supo trasladar bien. Este año un poco de expectativa, se quedó un concierto de Adam Parsons que era muy interesante para los más carrozones. Y bueno, a ver cómo el público coge este festival. Bueno, hay conciertos que ya han agotado de entrada, incluso creo que Coquemaya, Calamaro, en fin, hay conciertos donde ya es complicado entrar, por tanto el éxito de público está garantizado. También es verdad que hay algunos conciertos que se han programado en el Gran Teatro, donde es más fácil llenar que en el Teatro de la Cerquía, desde luego, ¿no? Pero el año pasado el equipo de gobierno se planteó una repensada del Festival de la Guitarra que creo que no ha llegado. Esa repensada no se ha producido. No tenemos un director reconocible del Festival de la Guitarra, no tenemos un equipo reconocible del Festival de la Guitarra y tampoco hay gente que esté pensando todo el año en el Festival de la Guitarra. Que sabemos que en el mundo de los festivales es muy importante pensar durante todo el año porque la gente se regala entradas en Navidad, cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay grupos a los que tú puedes llamar y luego que vayan a otros sitios, ¿no? Que el Festival de la Guitarra a veces parece que recoge a gente que está en gira. Sí. Alan Parsons no viene porque ha suspendido su gira europea. O sea, y una de las paradas de la gira europea era Córdoba. Calamaro está de gira, viene a Córdoba. O sea, sí que hay conciertos, digamos, programados exclusivamente para el Festival de la Guitarra, pero eso nos falla algo. Y luego falla también la conexión con el público juvenil. Falla por muchas razones, pero una de las principales porque yo creo que el público juvenil se va de Córdoba o al menos no encuentra una oferta concreta en Córdoba. Y casi todos los grupos que vienen a Córdoba nos suenan, a los que tenemos más de 40 años. Los que tienen menos de 40... Cuando miramos a los grupos que les gustan a los que tienen menos de 40 años, ninguno sabemos qué grupos son, y ninguno nos suena. O sea, por eso yo creo que hay como esa brecha generacional. También es verdad que los que se pueden pagar un abono o entrada al Festival de la Guitarra tienen más de 40 años, los que tienen menos están trabajando o están en otra cosa, ¿no? Pero creo que para garantizar la continuidad del festival y para que cumpla otros 40 años hay que empezar a conectar con la gente joven de manera urgente y esa repensada no acaba de llegar. Sí, habría que probablemente que rediseñar el festival, irse o bien a fines de semana, como se ha hecho en una ocasión, y dejar la parte central para otra cosa. En fin, no sé cuál es la solución, pero decía ya Ramón López, director del Teatro de Palma del Río, que llevan ya un par de semanas pensando en la edición que viene.
y así como se hacen estas cosas. Y muchas veces hablas con la gente del teatro y les come la puntualidad del día a día y no tienen esa capacidad para preparar la edición que viene. Sí está preparándose ya la edición del concurso de flamenco, que se celebra en noviembre. Este año toca, un concurso que pasó a ser trienal, de trienio en trienio. Y bueno, pues toca este año también un concurso que a ratos parece que recupera prestigio y a ratos parece que como que se lo ha comido la Bienal de Sevilla o algún otro, el Cante de las Minas. Parece como que no acaba de recuperar su sitio. Bueno, es el heredero además famoso de aquel concurso nacional de arte flamenco de Granada, el que crearon Lorca y Falla, que se celebran ahora 100 años, y de hecho lo están conmemorando en Granada por todo lo alto. Creo que no reivindicamos tanto esa conexión que hubo de los años 50, ¿no? Cuando el famoso concurso de Fosforito y demás. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que creo que la Bienal de Sevilla se la ha comido, por algo será, ¿no? También es verdad que en Córdoba siempre fuimos muy, como decía Camarón, ¿no? Muy secos. En Sevilla son los italianos de España, saben vender perfectamente sus productos, y en Córdoba preferimos la pureza, ¿no? Que es un poco lo que ha quedado de este concurso nacional de arte flamenco de Córdoba. Y creo que es muy importante que sea muy exigente, como así lo es, y que sea muy puro, pero claro, tiene la contrapartida de que no es popular. Y creo que es como intentar conjugar las dos cosas va a ser complicado. Yo creo que le falta algo de actividades paralelas, porque el concurso tiene una parte de selección que se celebra en la sala de telar del Gran Teatro, está abierto al público y como te asomas allí hay 5 o 6 personas, nunca hay más. Luego una fase de premios donde ya hay un poquito más de público y luego la final que sí se llena. Pero cuando en Sevilla se hace la Bienal, hay actividades paralelas, hay gente en la calle, hay talleres, hay cosas, y en Córdoba creo que vamos, como decía Alfonso, al purismo de flamenco hondo y demás, para entrar por la puerta te piden el carnet, y ahora es Meneses o Camarón o El Pelo, los grandes que han cantado, el Fosforito, el primero, que han sido grandísimos premios, o casi que no pasas por la puerta. Si tienes que ser muy académico, es como si te presentaras a unas oposiciones. Yo creo que a nadie de nosotros le gustaría asistir a un examen de oposiciones oral, aunque fuera. Pues es algo parecido, ¿no? Es como esa exigencia de que tienes que ser perfecto, pero a veces esta perfección, esta excelencia, ¿no? Es popular, acaba conectando con el público, acaba gustándole al público. Creo que uno de los problemas que tuvo el flamenco de los 80-90 cuando estos puros no aceptaban la fusión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De Morente, exactamente. En cualquier caso, yo insisto en que si hubiese una actividad paralela, que no sé si habrá algo, porque no se ha comentado todavía, a lo mejor eso sí que acercaba un poco más al público, con otro tipo de flamenco más popular, más cercano a la gente joven. De nuevo hablamos de los jóvenes que se alejan cada vez más del flamenco. A lo mejor se podría abrir otra línea ahí y competir con Sevilla o reivindicar el papel que tuvo Córdoba, que me parece que fue fundamental. El eje Sevilla-Córdoba-Jerez, aquí se ha ido un poco basculando hacia allá y nos hemos quedado un poco fuera. E incluso Granada, o sea, que es que el flamenco cordobés tenía mucho que ver con Granada, casi más que ver con Granada que con Sevilla incluso. Bueno, pues información, Juan Velasco hace hoy un artículo, publicó un artículo muy bonito sobre el concurso, sobre los que pasaron por el concurso de arte flamenco y las estrellas que vendrán, que probablemente el que gane este año se encumbrará también, porque eso sí lo tiene todavía, tiene ese prestigio en los programadores y ese tipo en ese tipo de agentes. Bueno, pues mucha información, como digo, en los periódicos. Le invito como cada día que bajen al kiosco, que lo lean en internet, que escuchen radio y vean la televisión. Alfonso, te veo el jueves que viene. No, bueno, el que viene no, el otro, ya nos vemos la semana que viene o la otra. Y a ustedes les veo mañana para terminar la semana, que será, por cierto, julio. Mañana comienza, el mes de julio, comienza el verano, lo llaman meteorológico, no sé cómo le llaman. Empieza el calor. A partir de mañana nos vemos. Hasta entonces, gracias por su atención. Empieza.